Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Mateo en su capítulo 1, del verso 18 al 24. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos hermanos, queridos amigos en la fe, sean bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Reciba un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicón. Damos gracias a Dios porque Él nos permite un día maravilloso. Él nos permite estar nuevamente con ustedes en este día. Gracias a Él por darnos esa oportunidad de compartir su palabra. La invitación es para todos ustedes, el que quiera creer, el que quiera escuchar, lo invitamos a que nos deje un me gusta, porque así usted está evangelizando a través de un me gusta. Porque la invitación es para el que quiera creer, dice el Señor, para que el que quiera creer, para todo el que cree y se bautice, se salvará. Pero el que se niegue a creer será condenado, dice San Marcos 16:15. Entonces por eso hacemos nosotros esa invitación. Hacemos esta invitación a que juntos llevemos este mensaje a los demás. Usted nos puede ayudar, usted puede apoyar la palabra del Señor dejándonos un me gusta para que el Evangelio vaya llegando a muchas más personas. Porque hoy la palabra del Señor nos enseña de que María estaba comprometida con José, ¿sí? Pero antes de llegar al matrimonio, ella quedó embarazada. El Señor nos dice que la ley, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento, la ley en el tiempo de Jesús, en el tiempo de José, dice que toda aquella mujer que era encontrada en adulterio era llevado y era matado a puras pedradas. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 8. San Juan en el capítulo 8 nos dice cuando le presentaron a Jesús a aquella mujer que encontraron en pleno adulterio. Fíjese bien. San Juan capítulo 8 en su verso 1 dice: Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Lo colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Para probar al Señor, para ver qué decía el Señor. Fíjese,
Y Jesús, mire, ¿y tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, en la ley de Moisés, toda mujer encontrada en el pleno adulterio era matado a pedradas. Y eso lo dice en Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 22, ¿sí? Deuteronomio 22 dice que si el hombre o la mujer era sorprendido en ese pecado grave, el adulterio, fíjese bien, dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera, así harás desaparecer el mal de Israel. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera, así harás desaparecer el mal de Israel, dice. Si una joven está prometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán a los dos y los dos apedrarán hasta que mueran. La joven, porque no gritó y no pidió ayuda estando en la ciudad, y el hombre, porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal en medio de ti, dice. Pero si el hombre encuentra en el campo a una joven prometida en matrimonio y a la fuerza la viola, solo el hombre que la violó morirá. No harás nada a la joven, ella no merece la muerte, porque así como un salteador se arroja sobre un hombre y lo asesina, de la misma manera fue asaltada la joven. Estaba sola en el campo, gritó y nadie le prestó ayuda. Si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida en matrimonio a otro hombre y a la fuerza la viola y luego son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata y la tomará por esposa y no podrá repudiarla en toda su vida, ya que la deshonró. Y este era el caso de la Virgen María. La Virgen María estaba comprometida con José, ¿sí? Pero antes de llegar al matrimonio, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Oiga cómo lo dice. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada. Antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. María estaba comprometida, ¿sí? Mientras José buscaba el medio para poder vivir juntos, ellos estaban separados, pero estaban comprometidos para luego vivir juntos. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy no se necesita, ¿sí?, de vivir juntos, porque antes que vivan juntos los novios, la mujer queda embarazada. Pero no es al mismo lo que sucedió a la Virgen María. Hoy se ha perdido el respeto, hoy se ha perdido todo en la humanidad. Ya las Sagradas Escrituras, por eso la palabra nos insta a prepararnos, a estudiar, a conocerlo, para formar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos que hoy se debe de respetar el matrimonio. Pero ¿qué pasa?
no se está haciendo. Dice que mientras José buscaba dónde vivir, vivían separados. Pero antes de que vivieran juntos, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y nos llama mucho la atención de José, la actitud, la enseñanza de José, fíjese bien. Dice, su esposo José pensó despedirla. Oiga, el hombre José podía tomar varias acciones legales. Ir a denunciar para que muriera apedrada la Virgen María. El hombre podría decir, no quiero asumir mi responsabilidad. Eso podía decir el hombre. Y la repudiaban o la desechaban a la mujer. O más bien, si el padre no quería que muriera la mujer, tenía que reclamar a su hijo. O sea, podía tomar una de esas acciones José. Pero José se quedó, fíjese bien. José dice, su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Se quedó callado. Se quedó callado porque en la ley de Moisés, toda mujer que cometía adulterio era matado a pedradas. Eso era la ley de Moisés. Y por eso José, ¿qué hizo? Se quedó callado. Entonces, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La conversación o el sueño que José tuvo con el ángel, José podía denunciar a la Virgen, y una mujer, fíjese bien, que era denunciada por adulterio tenía que morir apedrada. José podía abandonarla. José podía abandonar a María. Podía quedarse callado. Y esto es lo que hizo José. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José se quedó callado, fíjese bien. José se quedó callado, y eso nos lo enseña Santiago, cómo nosotros debemos ser, cómo nosotros debemos aprender de esta enseñanza de José, porque Santiago dice, sean pronto para escuchar. Oiga cómo lo dice Santiago en su capítulo 1, en su verso 19, dice de esta manera, hermanos, muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar. Eso fue lo que hizo José. José se quedó pensando. Mientras José pensaba, el padre de Jesús envió a su ángel. Envió al ángel para reconocerse que él era el padre. Por eso dice, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Eso es lo que nos dice Santiago en su carta, para que nosotros aprendamos de José y vivamos la actitud de que no podemos actuar, fíjese bien, no podemos actuar a la ligera. Y por eso dice, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un hijo, fíjese bien. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor nos dice que ese Emmanuel está más cerca de nosotros. Día a día se acerca a nosotros ese Emmanuel. Dios con nosotros.
Y es por eso que nosotros debemos de prepararnos, debemos acercarnos, debemos de participar con esa alegría, con ese gozo, de escuchar la palabra, de alimentarnos de la Santa Eucaristía, fíjese bien. Eso es lo que el Señor nos invita para estar preparados. Por eso dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque hay muchos que dicen de que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Dice que de nuestra boca salen las cosas buenas y de nuestra boca salen las cosas malas. Hay muchos que siendo que antes eran católicos, hoy se han vuelto a protestar en contra de María. Agarran las Sagradas Escrituras y empiezan a criticar en contra de María, que es una mujer cualquiera, que tuvo más hijos con José. La Biblia dice que no. ¿Recuerdan ustedes cuando José y María subieron a Jerusalén? Jesús tenía 12 años. Y dice que Jesús se quedó perdido en el templo. Y cuando José y María volvieron, María dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos preocupados por ti, buscándote. ¿Por qué la Virgen no dijo, tu padre y tus hermanos y yo andábamos buscándote? 12 años tenía Jesús. ¿En dónde están los demás hijos? Pero muchas veces por no estudiar la palabra de Dios, por eso Santiago en su capítulo 3, en su verso 5, por no estudiar la palabra de Dios, muchas veces nosotros somos engañados. Porque eso es lo que hacen aquellos que están en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Oiga que dice Santiago capítulo 3 en su verso 5. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean, como una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona. Mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos dejamos iluminar por la palabra, cuando nosotros no le creemos a Jesucristo. Dice animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Ese es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres. Y el Señor nos hace la invitación, porque muchos critican, muchos hablan en contra del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que María no fue virgen, no es virgen. Muchos andan criticando, muchos andan enseñando. Y es por eso que el Señor hoy nos hace esa invitación de poder ser como José. José se quedó callado. Dice, ser lentos, dice Santiago 1:19. Sean pues, dice Santiago, sean prontos para escuchar y lentos, dice, para actuar, dice Santiago. Santiago 1:22. Santiago 1:19, perdón. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Lo que hizo José, San José, y hoy nos enseña para que nosotros seamos lentos, que nosotros sepamos dominar la lengua, porque la lengua contiene un veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los demás. Y eso es lo que está pasando. Hoy que el Evangelio nos enseña del nacimiento de Jesucristo, muchos están en contra de ese nacimiento. Muchos dicen que María, por eso la repudian, por eso no la quieren, por eso la rechazan. Y recuerden que ayer compartíamos
la cita cuando Jesús en la cruz le deja a su madre al discípulo amado. Hoy, siendo discípulos de Jesucristo, siendo seguidores de Jesucristo, se dicen llamarse cristianos, pero están en contra de la madre de Jesucristo. El discípulo la recibió y se la llevó a su casa. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano, todo discípulo de Jesucristo, debemos de recibir a María y llevarnos a la casa. Llevémoslo a la casa, porque eso es lo que hizo el discípulo amado. Solamente se llaman decir cristiano, pero están en contra de la madre de Jesús. Dicen que fue una mujer cualquiera. Dicen que tuvo más hijos. Y toman la cita de Marcos 6:13. Sí, todo eso son hijos de María. No, Jesús sí tuvo más hermanos, pero María no tuvo más hijos. Recuerden usted que San José es padre adoptivo de Jesús, no es padre biológico. Y por eso dice el Señor, con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y los salobres no dará agua dulce. Entonces hoy el Señor nos llama a la reflexión. El Señor hoy nos invita a que nosotros seamos, fíjese bien, a que nosotros seamos humildes, sencillos, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos llevar como lo hizo Apolo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 18, fíjese bien. Hechos capítulo 18, verso 24 nos dice así: Apolo, siendo un conocedor de las Escrituras, se dejó instruir, y eso es lo que hoy el Señor nos invita, a que nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras y que nos dejemos iluminar por el Espíritu y que nos dejemos enseñar por su palabra. Dice Hechos capítulo 18, verso 24 nos dice de esta manera: un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. ¿Acaso no así se sienten todos aquellos maestros de la Escritura? Aquellos conocedores, aquellos que dicen que han leído la Biblia 3, 4 veces, dice que la leen al derecho y la leen al revés. Que se sienten ser maestros, que según andan enseñando a los demás. Apolo, dice, era un hombre entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Cuando este hombre se encontró con Aquila, ellos lo trataron de enseñar, de corregir y conducirlo, y él se dejó conducir, él se dejó llevar. Vea, hablaban pues con mucha, hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acayo, los hermanos lo alertaron y recibieron a los discípulos para que lo recibieran. Dice, como pensaba pasar por Acayo, los hermanos lo alertaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo único de María. Por eso la palabra del Señor nos invita a que nosotros, fíjese bien, nos dejemos instruir.
nos dejemos enseñar. Es cierto que nosotros estamos en el camino, llevamos la predicación, pero dejémonos instruir por los apóstoles, ¿sí? Por los apóstoles de Jesucristo, para que nosotros no caigamos en la cuenta de hablar mal de la madre de Jesucristo, de aquella mujer, fíjese bien, aquella mujer a la cual aceptó ser la servidora del Señor. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace, y por eso en Romanos, en su capítulo 2, en su verso 1, San Pablo nos enseña: si eres capaz de juzgar hoy, no tenemos que juzgar a los demás. El Señor es el único quien juzgará. Pero ¿qué pasa? Muchos se han convertido en juzgar y criticar a los demás. Romanos capítulo 2, verso 1 dice: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que éstas condenan. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Debemos dejarle al Señor, que el Señor sea el único juez, que nosotros debemos de refrenar nuestra lengua, ¿sí? Que no seamos nosotros que vamos a juzgar y vamos a hablar mal de los demás. Hay muchos en el mundo que viven así. Hay muchos, por eso el Señor dice: el que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Una de las dos vamos a elegir nosotros. Y la invitación es para que nosotros le creamos a Cristo, le creamos a su palabra. Por eso la palabra del Señor, el Evangelio de hoy dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Entonces hoy el Señor nos hace una invitación en este tiempo de Adviento a acercarnos, a reconciliarnos, a convertirnos. Tenemos muchos años de servir al mundo. Tenemos muchos años de vivir en los vicios, de vivir en los problemas, de vivir con egoísmo, con envidia. Y el Señor hoy te dice: debes de prepararte, debes de cambiar, debes de despojarte de todo eso, que eso un día te va a llevar a la condenación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Hoy el Señor te hace llegar esta invitación para que lo tomes o lo dejas. Pero día a día el Señor está visitando, está tocando tu puerta para que tú le abras, para que Él entre y se quede contigo, coma contigo. Que en este tiempo de Adviento el Señor nos vaya preparando, que el Señor nos vaya preparando para poder celebrar ese nacimiento, ese gran acontecimiento que la iglesia celebra, que todo un Dios vino a hacerse hombre y tuvo una gran familia, como todos nosotros lo tenemos, para que podamos convivir en paz, alegría y felicidad, para que en nuestro corazón, para que en nuestra familia pueda nacer esa alegría, esa felicidad, y que el Señor reine en cada uno de nuestros corazones. Que Dios los bendiga, que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.